Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Sabes tú cómo se conoce al Espíritu Santo? El título de hoy es El Espíritu Santo no se conoce por medio del intelecto. Pero entonces, ¿cómo se conoce? En Juan 3:27, respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Al examinar este pasaje, hay dos cosas que debemos tener en mente. Por un lado, afirma que los seres humanos no tenemos la capacidad de aprender las cosas divinas, pero también que podemos recibir del cielo esa capacidad. En la revelación de las Escrituras queda muy claro que las cosas espirituales están ocultas por un velo y que por naturaleza un ser humano no tiene la capacidad de comprenderlas y poseerlas, porque topa con un muro. Puede tomar doctrinas, pasajes, pruebas, credos, teología y los apila como un muro, pero no puede encontrar la puerta. De pie en la oscuridad, lo único que tiene es conocimiento intelectual de Dios, pero no verdadero conocimiento de Dios, porque hay una diferencia entre el conocimiento intelectual de Dios y el conocimiento revelado por el Espíritu. ¿Y cómo te das cuenta cuando una persona tiene conocimiento intelectual y otra tiene conocimiento revelado por el Espíritu? Escucha bien lo que te voy a decir, esto es profundo. Quienes tienen solo conocimiento intelectual de Dios, ellos comparten su conocimiento. Pero quien tiene un conocimiento revelado por el Espíritu, imparten lo que el Espíritu les ha dado. Una cosa es compartir, otra cosa es impartir. Son dos cosas diferentes. Es posible crecer en una iglesia, aprender todo tipo de normas, doctrinas, dogmas y hacer con los demás como queremos que hagan con nosotros dentro de la razón. Pero después de haber hecho todo eso, puede que no conozcamos a Dios en absoluto, porque Dios no se conoce por medio de esas cosas externas. Somos ciegos y no podemos ver, porque ningún hombre conoce las cosas de Dios, sino por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo dijo por medio del apóstol Pablo en 1 Corintios 2:11, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios se conoce a sí mismo y el Espíritu Santo conoce a Dios porque el Espíritu Santo es Dios. Y ningún hombre puede conocer a Dios sino por medio del Espíritu Santo. Un hombre que hace caso omiso de esta verdad bloquea su entendimiento a las cosas espirituales. Por eso debemos desear que todos nuestros maestros en la iglesia entiendan que la esfera del espíritu está cerrada al intelecto. Y en realidad no es difícil entender por qué es así. El espíritu es el agente mediante el cual percibimos y entendemos las cosas divinas. Y el espíritu humano ha muerto, está muerto por causa del pecado. Cuando digo que el intelecto humano no es el vehículo por medio del cual aprendemos las cosas divinas, no hago una afirmación muy profunda. Por ejemplo, si en este momento sonara una sinfonía en una orquesta, no escucharíamos la sinfonía con nuestros ojos, porque Dios no nos dio ojos para oír, nos dio los ojos para ver. Si tuviéramos enfrente a nosotros un hermoso atardecer, no podríamos disfrutarlo con nuestros oídos, porque Dios no nos dio oídos para oír atardeceres. Él nos dio oídos para oír música, las voces de nuestros amigos, la risa de los niños, el canto de los pájaros. Él nos dio ojos para ver aquellas cosas que son visibles. Él nunca confunde estas dos cosas. Si un hombre se para y dice que la esfera natural visible
no puede percibirse por medio del oído, pues nadie se emociona, nadie salta y dice, bueno, este hombre es un místico. Simplemente ha dicho algo con sentido común, un hecho científico normal. Ahora grábate bien esto. El hombre natural no puede entender ni recibir las cosas del Espíritu de Dios. Cuando decimos que Dios no nos dio nuestro intelecto para percibirlo a Él, el ser divino, sino que nos dio otros medios de comprensión, no hay nada profundo en eso. Sin embargo, veamos qué nos dice la palabra de Dios acerca de este concepto. A veces cuando escuchamos la explicación de algo y luego leemos el pasaje, como que cobra vida para nosotros. ¿Qué dice Isaías 55, 8 al 9? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y asimismo en Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, es decir, el hombre psíquico, el hombre de mente, el hombre de intelecto, él no puede entender ni recibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Él no puede conocerlas porque se disciernen espiritualmente. Dios nos dio un espíritu para comprenderlo a Él. Nos dio un intelecto para comprender teología. Hay una gran diferencia. En Juan 16, 12 al 14, Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto queda perfectamente claro. El que nos revela a Dios, el que nos revela a Cristo, es el Espíritu de Dios. Por eso, como decíamos ayer, donde Cristo es glorificado, el Espíritu de Dios se manifiesta. En Primera de Corintios 2, del 6 al 9, encontramos un pasaje que nos dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Resulta extraño cuántas veces nos detenemos cuando deberíamos seguir. Y este es uno de esos pasajes en los que las personas se detienen cuando memorizan y no siguen después de la frase para los que le aman. Nos detenemos ahí, pero la Biblia no se detiene ahí, porque añade una conjunción, pero, y dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ningún ojo ha visto, ningún ojo ha oído, y ningún corazón del hombre ha comprendido, pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu. Las cosas espirituales no se perciben por medio del ojo ni del oído, y ni siquiera se perciben por medio del intelecto. Son reveladas por el Espíritu. Como dice Primera de Corintios 2:10, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Entender un pasaje de la Biblia precisa un acto del Espíritu Santo equivalente al que inspiró el pasaje desde el principio. Pablo usa una ilustración en el versículo 11 que dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Y eso es lo que llamamos intuición. Y esa no es una palabra que debamos temer. Con la ayuda de Dios, no debemos huir de las palabras, no temer la palabra intuición o intuir, porque es lo que me permite saber quién soy yo y no alguien más. Hace tiempo estudiamos las tres partes que componen el espíritu. Es la conciencia, la intuición y la comunión. Pero ¿cómo sabes que tú eres tú y no alguien más? Si te pusieras junto a otros, vamos a decir, 14 hombres cuya apariencia fuera idéntica a la tuya, eso no te dejaría confundido. Sonreirías y dirías, qué coincidencia tan asombrosa que estos 14 hombres se ven exactamente como yo. Es probable que mi esposa no reconozca la diferencia, pero yo no dudaría quién soy de entre todos ellos. Tú conservas tu individualidad gracias a tu intuición. No necesitas acudir a tu Biblia familiar para descubrir quién eres, porque sabes quién eres. Si fueras huérfano, tal vez no sabrías quiénes son tus padres, pero en lo que respecta a tu yo personal, sabes quién eres por intuición y sabes que estás vivo. No tienes que razonar si estás vivo o no. Ahora bien, apliquemos esto a la condición de la iglesia en nuestros días. Aquí empieza lo bueno. Olvidamos que hay cosas que nos resulta imposible comprender con nuestra mente. Y entonces vamos de un lado a otro tratando de atraparlas con nuestra mente. La mente es buena porque Dios la ha dado. Él nos dio nuestra cabeza y no fue su intuición que sirva únicamente como para percha, para colgar un sombrero. Él nos dio nuestra cabeza y puso ahí el cerebro. Y esa facultad que llamamos intelecto cumple su propia función. Pero esa función no es la de aprender las cosas divinas, porque esa tarea le pertenece al Espíritu Santo. Ahora, punto número 1. ¿Cuál es el falso concepto que lleva al error? Atentos, por favor. Déjame recordarte ahora que la ortodoxia moderna la ortodoxia moderna ha cometido un grave error al dar por hecho que las verdades espirituales pueden percibirse intelectualmente. O sea, en pocas palabras, hoy en día se le da mucha importancia al conocimiento mental. Y ese concepto ha acarreado consecuencias de gran alcance, las cuales se ponen en evidencia en las predicaciones, cuando las oímos, en nuestras oraciones, incluso en nuestros cantos, que ya no sabes a quién le cantan, en nuestra actividad y nuestro pensamiento. Hay un error en el estudio de la Biblia. Y yo digo que es un error que creamos que el estudio de la Biblia puede quitar el velo que nos impide percibir las cosas espirituales. Yo sé que cuando hacemos estudios bíblicos formales, tenemos que aprender teología, que es el estudio de Dios, introducción al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, síntesis de los dos testamentos, etcétera, etcétera. Los cursos tienen hasta nombres largos y supongo que quienes los estudian piensan que aportan algo. Podrían aportar algo siempre y cuando tengan la iluminación del Espíritu Santo. A menos que reciban esa iluminación, ese esclarecimiento interior no aportará nada, porque el estudio de la Biblia por sí mismo no quita el velo ni lo penetra. Perdonen. Y podemos verlo en los testigos de Jehová, que es una secta que se admira su disciplina de andar casa por casa, pero van compartiendo el conocimiento, no impartiendo lo que el Espíritu revela. Recuerden que son dos cosas diferentes. El compartir viene del intelecto,
El impartir viene del Espíritu. Y la palabra no dice que nadie conoce las cosas de Dios excepto el hombre que estudia la Biblia. Lo que sí dice es que ningún hombre conoce las cosas de Dios excepto por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien escribió la Biblia y quien debe inspirar la Biblia. Ahora, déjame citar un breve lema. No recuerdo de dónde provenía, pero decía: entender un pasaje de la Biblia precisa un acto del Espíritu Santo equivalente al que inspiró el pasaje desde el principio. En lo personal, yo creo que es cierto, porque en 2 de Timoteo 3:16, Pablo le dice a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y eso se corrobora en Juan 3:27. No puede un hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Pero hay un error en el método. Es un error creer que podemos hablarnos claramente y esclarecer las cosas espirituales por medio del entendimiento humano. Se dice que un predicador es un vendedor, alguien que sale a vender el evangelio. Pero no trates de decirme que los métodos que usa Dios para ganar a los hombres son los mismos que emplea un vendedor de cepillos para vender un rascador de espalda. No, yo no creo eso. El Espíritu Santo opera en una esfera completamente diferente y el método de ganar a un hombre para Dios es un método divino y no humano. Y claro que podemos hacer miembros de iglesia, podemos ganar personas que estén de nuestro lado y pueden venir a nuestras clases, asistir a nuestros congresos, convenciones, campamentos de verano. Y puede que lo único que hayamos logrado es convertirlos en prosélitos, en seguidores, pero no en discípulos. Cuando el Espíritu Santo obra en un hombre, Dios es quien hace la obra, y lo que Dios hace conforme a las Escrituras es para siempre. Nos imaginamos que podemos manejar esto en la carne, y de hecho, hoy en día la mayoría lo maneja en la carne. El Señor nos permite hacerlo para darnos cuenta de nuestro error. Podemos sostener nuestro credo, nuestras doctrinas, dogmas, reglas, y no conocer en absoluto a Dios como persona. Podemos conocer la doctrina y no conocer para nada las cosas espirituales. Y las consecuencias aterradoras es que muchas personas conocen acerca de Dios, pero no conocen a Dios mismo. Hay una gran diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios. Una diferencia enorme. Yo puedo conocer acerca de un pariente tuyo, pero aún así no conocerlo en persona. Si nunca lo he conocido en persona, no conozco la forma de cómo saluda, cómo aprieta la mano, su mirada, la sonrisa de su rostro, ni el sonido de su voz. Solamente conozco algo acerca de él. Y puedes mostrarme su fotografía y describírmelo, pero aún así no lo conozco. Solo conozco acerca del hombre. Un científico puede saber de insectos, puede escribir libros sobre las abejas, los gusanos y otros animales de distintas clases, pero aún así no conocer uno nunca. Nunca podría hacerlo entender. Si tienes un perro, bueno, nosotros tenemos una perrita muy bonita, Claire, y puede que sepamos todo acerca de ella y de sus hábitos, pero nunca la conoceremos realmente. Puede que nos sonría, que saque su lengua, que nos roce, que jadee, que parezca inteligente, pero es una perrita. Y como humano no tiene la capacidad, ni los órganos, ni las técnicas para meterte o para meternos en su mundo de perro o de perrita. Podemos bañarla, lavarla, alimentarla, recortar sus orejas, conocerla externamente, pero nunca podemos conocer a nuestro perro en ese sentido al que nos referimos, porque el perro nunca puede conocerte, puede conocer algo acerca de ti, puede saber cuando estás contento, cuando estás enojado con él, puede saber cuando has hecho lo que debes y lo que no debes hacer, pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, al igual que con Dios, entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios. Una diferencia enorme.
Y créemelo, esto lo digo con sarcasmo. Algunas veces creo que los perros tienen una conciencia tan buena como la de las personas, pero aún así el perro muere y nunca conoce al hombre porque no tiene la capacidad para aprender y percibir como un humano. Pues de igual manera, el ser humano puede conocer acerca de Dios, puede conocer acerca de Cristo que ha muerto por él, puede incluso escribir canciones y libros, puede encabezar una organización, una denominación religiosa, ejercer importantes cargos en la iglesia y aún así nunca haber experimentado en absoluto el conocimiento personal y vital de Dios, porque solo por medio del Espíritu Santo puede conocer a Dios. Y de nuevo, escucha esto, como consecuencia de esa clase de error, en realidad tenemos dos Cristos. Tenemos el Cristo de la historia y el Cristo de los credos. Y por otro lado tenemos el Cristo a quien el Espíritu puede revelar. Nunca podremos discernir a Jesús a partir del conocimiento histórico. Es imposible. Es posible leer el Nuevo Testamento y aún así nunca encontrar en él al Cristo vivo. Podemos estar convencidos de que Él es el Hijo de Dios, pero aún así nunca tener un encuentro con la persona viva que es Él. El Jesucristo debe ser revelado por el Espíritu Santo. Y ningún hombre conoce las cosas de Dios sino por medio del Espíritu Santo. Como Jesús lo dijo claramente en Juan 16, 13 y 14. Ahora, debemos subrayar aquí algo y dejarlo muy claro. Una revelación del Espíritu en un instante glorioso de iluminación te enseñará más de Jesús que 5 años en un seminario teológico. Y yo creo en el seminario, yo estudié en uno, en el Instituto o Seminario Berea de las Asambleas de Dios, durante 3 años. Puedes aprender acerca de Jesús en el seminario, puedes aprender mucho acerca de Él y debemos aprender todo lo que podamos acerca de Él. Deberíamos leer todo cuanto podamos acerca de Él, porque leer acerca de Él es legítimo y bueno, es parte del cristianismo. Sin embargo, el destello final que ha de introducir tu corazón a Jesús debe suceder por medio de la iluminación del Espíritu Santo, o no va a ocurrir nada. Yo estoy convencido de que solo conocemos a Jesús tanto como el Espíritu Santo se complace en revelárnoslo, porque Él no puede ser revelado de ninguna otra manera. Pablo dijo incluso en 2 de Corintios 5:16, ya no conocemos a Cristo según la carne. La iglesia no puede conocer a Cristo, sino conforme lo revele el Espíritu. Y el último punto, hay consecuencias nefastas. Escúchalo bien. Hay varias consecuencias nefastas, terribles, de creer que podemos conocer a Dios con nuestra mente por medio de nuestra capacidad intelectual. Primero, considerar que la vida cristiana es muy similar a la vida natural, solo que más alegre, limpia y divertida. La fe de nuestros padres ha sido identificada con algunas ideas cuestionables. Debemos admitir que una es la filosofía, y pienso que este nuevo movimiento neointelectual que trata de resucitar a la iglesia por medio del aprendizaje es absolutamente equivocado, porque uno no acude a la filosofía para aprender acerca del Señor Jesús. Ahora bien, resulta que el apóstol Pablo era en efecto uno de los hombres más intelectuales que ha vivido, y aunque algunos lo han llamado uno de los 6 grandes, intelectuales de todos los tiempos, Pablo dijo a la iglesia de Corinto, en de Corintios 2:4, perdonen hermanos, Primera de Corintios 2:4. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder. Si tú necesitas que alguien te convenza mediante la razón acerca del cristianismo, algún sabio puede hacerte perder tu convicción. Si vienes a Cristo por una revelación del Espíritu Santo, de modo que por intuición sabes que eres hijo de Dios, lo conoces por lo que está escrito, pero también por la luz interior, la iluminación interior del Espíritu. Y nadie puede jamás convencerte de lo contrario. Escúchalo muy bien. Necesitamos entender esa parte, porque hay una gran diferencia. Si lo tenemos en nuestra cabeza, la filosofía puede sernos de alguna ayuda, pero si lo tenemos en nuestro corazón, no hay mucho que la filosofía pueda hacer, salvo hacerse a un lado reverentemente y con sombrero en mano y decir: Santo, Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso, como dice Apocalipsis 4:8. Grábate muy bien esta frase. El cristianismo es un milagro y un prodigio, algo fuera de los cielos que no depende del mundo ni es parte del mundo. Otro asunto cuestionable es la manera en que tratamos de acudir a la ciencia para darle validez al cristianismo. Acabamos de atravesar uno de esos largos túneles cuando la iglesia evangélica ha echado mano de la ciencia en busca de alguna clase de ayuda, sin saber que la ciencia carece de técnica para investigar todo lo que es divino en el cristianismo. Las cosas que la ciencia puede investigar no son divinas, y las cosas que son divinas no pueden ser investigadas por la ciencia. Y claro que sí, por supuesto que la ciencia puede construir satélites, naves espaciales, muchas cosas maravillosas en el terreno humano, pero todo eso en realidad es nada. El cristianismo es un milagro y un prodigio. Algo fuera de los cielos, algo que ha bajado como la sábana de Pedro, que no depende del mundo, ni es parte del mundo, sino algo que viene del trono de Dios, como las aguas de la visión de Ezequiel. La ciencia nada sabe de esto, solo puede retroceder, echar un vistazo y no sabe qué decir. Pero si no tenemos esa intuición interior, si no tenemos esa comprensión de lo milagroso, vamos a acudir a la ciencia. Algunos que pertenecen a esa categoría dicen que quieren creer en milagros, como alguien que encuentra un pez en la orilla, trae una cinta de medir, se mete dentro del esqueleto del pez, mide su garganta, descubre que es tan ancha como los hombros de una persona y dice: vaya, puede que Jonás sí lo haya tragado un gran pez. Pues bien, yo creo en los milagros, creo en todos los milagros, pero no creo en ellos gracias a la ciencia. Creo en ellos porque Dios los escribió y los relató detalladamente en la Biblia. Y están ahí. Y si están en la Biblia, yo los creo. Puede que hayas oído hablar acerca de los dos científicos que afirmaron que la historia de la burra que habló a Balaam, el profeta, es falsa, porque dicen que es imposible que la laringe de un burro articule palabras humanas. Un sabio hombre escocés pasaba y los escuchó hablar a esos dos científicos y les dijo: a ver, hagan ustedes un burro y yo lo haré hablar. ¿Sí entienden el sarcasmo? Ahí lo tienes. Si Dios puede hacer un burro, pues puede hacerlo hablar también. El cristianismo se cae o se levanta en Jesucristo, se cae o se levanta en la iluminación del Espíritu Santo. Pedro hubiera podido quedarse pensando hasta que las vacas llegaran a su casa y todavía no estar seguro de nada, pero el Espíritu vino sobre él de repente y entonces saltó y dijo: a este Jesús a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, en Hechos 2:36. Él lo supo por el Espíritu de Dios. Y quédate con esto. Otro asunto cuestionable es la manera como patrocinamos la grandeza humana por la falta de iluminación interior. Un estilo literario
ha florecido en torno a la idea de que el cristianismo puede ser demostrado por el hecho de que grandes hombres creen en Cristo. Si logramos obtener la historia de un político que cree en Cristo, lo divulgamos en todas las revistas. El senador tal se convirtió en Cristo. El presidente de tal nación cree en Cristo. Y lo que esto sugiere es que si él cree en Cristo, pues entonces seguramente Cristo está bien. Pero te pregunto, y te dejo con esto, ¿cuándo tuvo Jesucristo que echar mano de la ayuda de un político? No, Jesucristo se sostiene solo, único y supremo, se valida a sí mismo y el Espíritu lo declara como el eterno Hijo de Dios. Que todos los presidentes, políticos, reyes, reinas, senadores, señores, damas del mundo, junto con todos los grandes deportistas, grandes cantantes, actores, se arrodillen a sus pies y clamen, como dice Apocalipsis 4:8. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Y recuérdalo, el Espíritu Santo no se conoce por medio del intelecto, sino por medio de la intuición que viene de adentro. Es espíritu con espíritu. Como dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Gracias por enseñarnos esta faceta hermosa de este consejero maravilloso que es tu Espíritu Santo. Porque, Señor, tu anhelo es que seamos obedientes. Tú quieres ser Señor de nuestra vida, tomar posesión de nuestra vida, de que ya no estemos al mando, sino que te demos el timón de nuestra vida, que seas tú quien dirija nuestros pasos, Señor. Y hoy nos rendimos completamente a ti, en cuerpo, alma y espíritu, Señor. Porque como dice tu palabra, si vivimos para ti vivimos, si morimos para ti morimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y Pablo lo resume maravillosamente en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te damos todo el honor y la gloria porque sabemos que tú nos estás hablando en este tiempo acerca de lo maravilloso que es ser guiados por ese ayudador, ese consolador, ese paracleto que siempre está con nosotros y lo estará para siempre, que es tu Espíritu Santo. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.